tenemos una ecuación y nuestras incógnitas son funciones, similar a lo que vimos en álgebra de primer semestre, nosotros teníamos una igualdad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos x más 5 igual a 8, x es la incógnita. ¿Cuál es el valor de x3, verdad? Entonces, aquí tenemos ecuaciones, pero ¿qué buscamos? Funciones, ya no buscamos números reales, Entonces, no buscamos números reales, sino buscamos funciones. Funciones que casi siempre dependen de x. Eso es lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Buscar una función que al derivarse, o funciones que al derivarse, hagan cierta una igualdad, hagan cierta una ecuación. Esta es la idea principal de lo que es una ecuación diferencial. ¿Dudas con eso? O sea, esto como que no se aterriza tan fácil, pero ya cuando hagamos los ejemplos a mano, esto va a tomar más forma, esto va a tener más sentido. ¿Más o menos comprendida la idea de lo que es una ecuación diferencial? Sí, profe. Sí. Ajá. Miren, Sí. entonces, Sí, profe. aquí pueden aparecer derivadas que puede haber segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Entonces, le digo, nunca hay que perder la capacidad de asombro, Entonces, open mind, ¿no? Entonces, como los Pokémones aparecen a cada rato, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales en el mundo aparecen a cada rato, Y hay algunas bien frescas, Bueno. Profe, perdón, dijo que buscamos funciones que al igualar se hagan válida, ¿qué? Miren, son funciones, primero, una ecuación diferencial te establece una igualdad, ¿no? Ahora, la función objetivo, o lo que buscamos, la incógnita es una función, ¿no? Entonces, esa función que podemos llamar como la solución, de hecho la solución, tú la derivas cuantas veces te marca la ecuación. Ya al sustituir en la ecuación la función original y sus derivadas, hace que la igualdad sea cierta, ¿no? Entonces, ¿cómo se comprueba una solución de una ecuación diferencial? Derivando y sustituyendo. Derivando y sustituyendo. Así se comprueba la solución de una ecuación diferencial. Apenas estamos viendo la intro, ¿no? Entonces, esto es el discurso, ¿no? Esto es el informe de gobierno. Ya después todo va a ser más práctico. Seguimos. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces, miren. ¿Cómo se clasifican estos objetos? Las ecuaciones diferenciales tienen varios criterios para clasificarse. El primer criterio es el tipo. El tipo se clasifica en dos, en las ordinarias o en las parciales. Ordinarias o parciales. ¿Cómo se identifican las ordinarias? Tenemos una o más variables dependientes. Tenemos una o más variables dependientes, pero solo tenemos una variable independiente, repito. ¿Qué quiere decir? Que derivadas, ¿no? En las derivadas tenemos que una o más variables dependientes, pero solo tenemos una variable que independiente. Repito, en las ordinarias, que es el objetivo principal de este curso, solo podemos tener una o más variables dependientes. ¿Qué quiere decir? Si vemos a la derivada como una fracción, ¿qué pasa? Los denominadores van a ser iguales. Los numeradores pueden ser ¿qué? Diferentes. Si vemos a la fracción a la derivada como una fracción, repito, en este caso, los numeradores pueden ser diferentes, pero los denominadores van a ser iguales, o sea, solo tenemos derivada respecto a una sola variable independiente. Miren, los ejemplos que tenemos en esta hojita, donde dice la parte 1, ¿qué tenemos? Tenemos primera derivada de y más 5 veces y es igual a exponencial de x. En este primer ejemplo, ¿cuántas variables dependientes tenemos? ¿Y cuál es la variable dependiente? Alguien que me diga, ¿cuál es la variable dependiente? La rata. Sería Y. La y, Y. ajá. Carla, ¿mencionaste algo, Mari? ¿No? ¿O alguna de las niñas mencionó algo? Niñas según lo que veo, no según otra clasificación, por si iban a decir algo. Entonces, repito,
En este caso solo tenemos que una variable dependiente, ¿no? Ahora, en la que tengo subrayado, tengo una variable que independiente. Ajá. Miren, entonces la primera solo involucra la primera derivada y la y, que es la función original. Ajá. Ahora, tenemos el segundo ejemplo. ¿Cuál es la derivada más alta? La segunda, ¿no? Pero involucra solo una variable ¿qué? Dependiente. Y una variable independiente, que es la x. Ojo, ajá. Ahora, para el siguiente ejemplo, esto que estoy subrayando, ¿cuántas variables dependientes tengo? 2. 2, ajá. ¿Cuántas variables independientes tenemos? ¿Cuántas variables independientes tenemos? 1. Una, ajá. Como tenemos, aunque tenemos 2 dependientes, pero solo tenemos una independiente, es ordinaria, ¿eh? Es ecuación diferencial ordinaria, ¿eh? Pues ¿Cuáles en son las dos inglés, dependientes? las dos dependientes X y Y. Ah, ok, ok. Las dos dependientes son X y Y, ¿no? La independiente es la que está en la parte de abajito, que es que X, ¿no? Bueno, ¿puedo seguir? No, pero entonces, ¿X es dependiente o independiente? Perdón, X es independiente. Es que depende de la ecuación, miren. En el Sí, tercer sí, lo ejemplo, entiendo. Sí. depende de la ecuación, sí, David. Bueno, gracias, seguimos. Entonces, bueno, dudas si no seguimos. Entonces, estas son ODEs, ecuaciones diferenciales. Bueno, en inglés, ODEs es ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora sí vienen de los monstruos fantásticos. Bueno, también hay ordinarias fantásticas. Entonces aquí tenemos las parciales chulas, hermosísimas, dignas de dioses, de las ordinarias, las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? En inglés PDE. A ver, miren, para indicar que es derivada parcial, ya no se utiliza la D común de derivación, sino se utiliza este símbolo que sí es, que en inglés se dice parcial, ajá, parcial, derivación parcial, ¿no? No tiene un nombre específico, pero parece una delta. Pero, o es símbolo de derivación parcial, esa D rara, ¿no? Que parece como un 6 al revés, ajá. Ese es el símbolo de derivación parcial. Ojo, a ver, miren, en la primera ecuación, ¿cuántas variables independientes tenemos? ¿Cuántas variables independientes tenemos en el primer ejemplo? 2. 1. Tenemos 2, ¿por qué? Porque acuérdense, la variable que está en la parte de abajo en el denominador nos dice, son las independientes, ¿eh? Las variables que están en la parte de abajo son las independientes. ¿Entendido eso? Sí. Ajá, miren. Ahora tenemos que, a ver, el jefe de grupo está. Profesor, sigo sin ver nada. Y cuando lo veo peleado. ¿Soy yo el jefe de grupo o el del otro? Bueno, pero yo, o ya Ángel no se religió, ya lo votaron. ¿Quién es el actual jefe? No tenemos jefe, profe. Es Abraham, profe, es Abraham. Aquí no hay jefes. tenemos jefe. Es Todos Abraham. somos iguales. O sea, No, anarquistas, bueno, sería. Yo escuché que es Abraham. Es Abraham. Escuché que todos somos iguales. Yo escuché que era Sarabia. Bueno, seguimos bueno, la igualdad. Ángel, ¿alguien tiene igual ese problema de que solo me oye? No, yo lo que tengo es que nada más veo que se mueve, yo del revés. O sea, como mi internet va lento, nada más veo cómo va bajando y subiendo la pantalla. A veces lo escucho. Pero Ángel sí tiene el Miren. internet el peor del salón. Bueno, la franqueza aquí fue muy cruda, Abraham. Miren, de todas maneras, entonces, por favor, no fue Ángel, mala onda, pues, no fue mala onda. está bien, Ángel. Pues permanece en clase y pues yo de todas maneras voy a subir a YouTube la clase, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Tiene su canal, profe? Pues tengo mi canal pero pues los videos que subo de la uni están ahí ocultos, no solo para los que lo deben de ver. Bueno, continuamos.
Entonces, continuamos con el documento. Miren. Entonces, aquí la primera tenemos que dos variables que independientes, ¿no? X y Y. Y tenemos una dependiente que es la U, ¿no? Pero ella se utiliza que la derivación parcial. Entonces, miren, aquí tenemos, en la segunda, ¿cuántas variables independientes tenemos? 2. Y tenemos una dependiente, ¿no? Y de forma similar en la última, ¿no? Entonces, estos chamucos mayores son las ecuaciones diferenciales parciales. Ajá. Bueno, miren, ahora vamos a ver qué notación vamos a usar. ¿Puedo seguir? Profe, Dime. yo sigo sin entender lo de cómo saber cuáles son dependientes y cuáles independientes. ¿Quién está? André, mira, André. Sí. Todo depende, tienes que ubicarte en el ejemplo específico, André. Las dependientes son las de arriba, es la de arriba, y las independientes son las de abajo. Las que están en el denominador de la derivada. Si vemos las derivadas como fracciones, André. Ah, ok. Ya. Miren, los físicos, ajá, para cuestiones de física conviene ver más la derivada como una división, como una fracción. Entonces, por eso en las integrales tenemos el diferencial. ¿Por qué? Porque la derivada se ve como una fracción. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en notación hay varias formas de escribir derivada. Está de y de x, que es la primera derivada, ¿no? Está d cuadrada y sobre dx cuadrada, que es segunda derivada. Ajá. Repito, esta es la notación de Leibniz. Esto de escribir la derivada como una fracción es la notación de Leibniz, uno de los padres del cálculo. Ajá. La notación de Leibniz representa la derivada como una fracción y es lo que estoy subrayando. Ajá. Entonces se le pone la potencia a la d y la potencia a la x. Y así podemos escribir primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y la derivada que gustes. Ajá. Ahora, está la nota. Maestro, Dime. maestro, habla Samuel. Una pregunta, ¿está usted proyectándolo? Es que se me puso la pantalla en negro y Sí, lo están solo viendo tiene todos. HM, pues. ¿Sí lo están viendo los demás? Ahorita te digo, Sammy. ¿Sí lo están viendo los demás? Sí, profe. Yo sé, profe. profe. Aparece. Pero sin problema. Sí. Oh, Ramón, te voy a preguntar, ¿qué hago? ¿Me salgo y vuelvo a entrar a la sesión? pues intenta, Sammy. Y bueno, Sammy y Ángel son los únicos que tienen este problema, ¿verdad? Sí, de hecho, sí lo estaba viendo, Yo ya me he pero ido y he vuelto a se entrar puso en y a negro. veces no me funciona. Me aparece pixeleado. Bueno, miren, entonces, por favor, bueno, mínimo el audio, yo voy a subir el video, los videos, pues Ya no oigo nada. intenta por favor, Sammy, porfa, intenta, Sammy. Ángel, Sí, voy a hablar ok, más profe. fuerte. Ya ve. Ahorita voy. Bueno, voy a hablar más fuerte. Entonces, miren, tenemos la notación de Leibniz, que escribe la derivada como un cociente, no como una fracción. Ahora, está la notación de Newton. La notación de Newton es la de las comitas, ¿no? Y comita, y dos comitas, o y biprima, las primas, ¿no? En las derivadas. Ajá. A ver, miren. En los problemas que vamos a ver se puede utilizar cualquiera de las notaciones, ¿no? La de Leibniz o la de Newton. Ah, otra cosa, como ustedes van a manejar esto en física, en modelación, en dinámica de sistemas, en teoría de control, también podemos utilizar la notación de los físicos. ¿Cuál es la notación de los físicos? En lugar de utilizan qué puntitos, ¿no? Los físicos utilizan puntitos, ¿no? Entonces, para indicar primera derivada es puntito y. Ajá. Para anotar primera derivada es puntito y. Para segunda, dos puntitos abajo la y, ¿no? Entonces, esa es la notación de los físicos. Esa también la vamos a usar. Pueden usar la que gusten al resolver los problemas, Pueden utilizar la que gusten al resolver los problemas, Bueno, entonces, continuamos. Entonces, ya vimos la notación, ¿no? Entonces, vemos clasificaciones según el orden, ¿no?
Clasificaciones según el orden. El orden de una ecuación diferencial, sea ordinaria o sea parcial, es el calibre de la derivada más alta. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, ¿cuál es la derivada de orden más alto? En el ejemplo que estoy subrayando, ¿cuál es la derivada? No confundan. Una cosa es potencia. No. Sí, de la 2. La primera, la segunda derivada. ¿Por qué? Porque tenemos 5 y la derivada al cubo. No. Estoy hablando de la magnitud, o sea, la que indica el número máximo. Orden. La de segundo orden. Es más grande. La de segundo orden es más grande que la que está elevada al cubo. Entonces aquí es la que indica cuántas veces se ha derivado más. Entonces en este caso la ecuación es de segundo orden. Repito, la ecuación es de segundo orden porque es la derivada más alta que aparece, no la potencia. Es la derivada más alta que aparece. Ajá. ¿Puedo seguir? Afirmativo. Sammy, ¿qué pasó contigo? Sammy, ¿qué pasó? No entendí bien esa parte de segundo orden. Brian, mira. El orden de una ecuación es la derivada más alta. Segunda, tercera que aparezca, ¿no? En este caso, Brian, tenemos primera derivada elevada al cubo, pero el orden no es la potencia de una derivada, Brian, sino es la derivada que te indica que se derivó más veces. O sea que primero va una derivada, luego va la otra derivada, ¿no? No, Sammy, es que puede estar en desorden. Aquí está más o menos ordenado, Sammy, pero tienes que ubicar la derivada más alta. En este caso fue la segunda. Confunde porque está primera derivada elevada al cubo, pero la que está directa sin potencia es la derivada más alta, que es que la derivada cuadrada, la segunda derivada. Es la derivada más alta, en este caso la segunda. Puede ser tercera, puede ser cuarta. A ver, miren, en los ejercicios o problemas para practicar van a ver ¿qué? Problemas para identificar de qué tipo son. Si son ordinarias, cuál es el orden, todo eso, ¿no? Entonces, va a haber de ejercicios para identificar e identificar, ¿no? ¿Puedo seguir? ¿Ya me ves a mí? Sí, profe, sí lo veo. De hecho, ya veo ahí. Ah, bueno, Ángel, tú sigues con ese detalle, ¿verdad? Sí lo vi por un rato y esto lo dejé. Bueno, ahí sí, ver cómo le hacemos. Voy a continuar, ¿eh? Entonces, miren. Sí. Miren, hay varias... Miren. Las ecuaciones de primer orden, ¿eh? Miren, las ecuaciones de primer orden son de primer orden, ¿por qué? Porque su derivada más alta es la primera derivada, ¿no? Miren, esto que estoy escribiendo en azul es muy importante que lo tengan presente. Esto que está subrayado, vamos a llamarle, esto que está subrayado se llama forma estándar. Repito, lo que está subrayado se llama forma estándar de la ecuación de primer orden, ¿eh? Lo que está en amarillo es llamado forma estándar de la ecuación diferencial de primer orden, ¿eh? Repito, lo que está subrayado en amarillo se llama forma estándar de la ecuación de primer orden. Así, forma estándar de la ecuación de primer orden, lo que está subrayado, ¿eh? Entonces, si yo les digo, pues, di cuál ecuación de primer orden está ya en la forma estándar, es así, ¿no? Una función de x y de y, una función de dos variables que multiplica el diferencial de x, más otra función de x y de y que multiplica el diferencial de y, que es igual a 0. Entonces, así puede estar acomodada una ecuación diferencial cuya derivada más alta es 1 y esta es su forma estándar. Es la forma estándar. Miren, la forma estándar de un objeto es que es aquello que ya puedes procesar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la forma estándar de una cuadrática? Ax cuadrada más bx más c igual a 0, ¿no? Ya está acomodadita la cuadrática e igualada a 0. Esa es la forma estándar, ¿no? Entonces, lo que les subrayé de amarillo lo pueden encerrar y escribirlo es forma estándar de la ecuación lineal. Entonces, ya cuando la ecuación lineal está así acomodadita, es más fácil ver qué tipo es y procesarla, ¿eh? ¿Dudas, Mari? De amarillo. De amarillo.
Sí está en amarillo. No, entonces a mí se me congeló. Está subrayado. Está es que hay subrayado. hay un amarillo más fuerte, creo. Es que no lo Bueno, veo. lo voy a subrayar. Profe. Ya está todo del mismo color. Profe. Dime. ¿Forma estándar de qué? Forma estándar de la ecuación lineal. Perdón. Forma estándar de la ecuación de primer orden. Forma estándar de la ecuación de primer orden. Forma estándar de la ecuación de primer orden. Salvador, ¿estás? Por su pollo. Ok. Bueno, continuamos. Seguimos con los monstruitos estos. A ver, miren. Otra forma en la que puede estar presentada una ecuación diferencial, miren, es que esté despejada, ¿qué? Una forma de escribir una ecuación diferencial es que esté despejada la derivada de más calibre. Esto no es una forma estándar. Esto no es una forma estándar, pero una ecuación diferencial puede estar igualada a 0. Esto es importante. En pocas palabras, la ecuación diferencial se puede presentar de muchas maneras. Una igualada a 0, A veces lo práctico o lo que se ve más es que la ecuación diferencial esté igualada a 0. Ajá. Repito, una ecuación diferencial lo más común es que esté igualada a 0. Es lo común. Sería como la forma estándar de las ecuaciones lineales, igualada a 0. De las de orden superior. No. Entonces, repito y vuelvo a decir, las ecuaciones diferenciales pueden presentar presentes o maquilladas de muchas maneras. Pero con que ya veamos una derivada y una función desconocida, eso es una ecuación diferencial. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, prof. La función de la ecuación diferencial no se conoce, entonces. Sí, esa es la incógnita, ¿no? Esa es la... O sea, tenemos una función incógnita, no es un número real, la incógnita es una función. Que al derivarse y sustituirse y aplicando álgebra, hace que la ecuación diferencial sea cierta. Bueno. Continuamos, ¿no? Miren, clasificación por linealidad. Clasificación por linealidad. A ver, miren, una ecuación lineal tiene un formato, una plantilla ya establecida. Una ecuación lineal ordinaria, Una ecuación ordinaria lineal tiene un formatito. A ver, por observación, ¿quién me puede decir la fórmula 6 a qué se parece? ¿Con qué objeto que ya conocen tiene mucha semejanza? La fórmula 6. A una serie. Abraham, pero una serie es infinita. ¿Con qué? La fórmula 6, que es la plantilla de una ecuación lineal de orden n. ¿A qué se parece? A ver, Mr. Ramón, ¿a qué? Se parece a una función cúbica, a una función cuadrática. Así es. El lenguaje de los dioses a una función polinomial, ¿verdad? Ajá. Entonces, una ecuación lineal se parece, tiene mucha analogía con ¿qué? Con un polinomio, ¿no? Ajá. Entonces, una función lineal se parece ¿qué? Mucho a un polinomio. Pero fíjense, en este caso, ¿quién serían los coeficientes? AN, ¿no? AN menos 1, hasta que llegamos a A0. Esos serían los coeficientes, ¿no? Son los coeficientes de las derivadas. ¿Quiénes serían las potencias? Las derivadas, ¿verdad? Si estamos entendiendo eso, repito, una ecuación lineal es muy parecida a un polinomio del mismo orden, del mismo grado. ¿Dudas con... preguntas con eso? Hay una similitud no muy intensa, ¿no? Entre las ecuaciones lineales y los polinomios del mismo orden. ¿Preguntas con eso, André? ¿Si vemos la similitud? Sí, profe. Los coeficientes son AN menos 1 y las potencias vienen a ser ¿qué? Las derivadas, ¿no? Sí. Esta similitud va a servir para las ecuaciones de orden superior, ¿no? De orden 2, de orden 3. ¿Puedo seguir?
Pero entonces, eso de clasificación por linealidad, ¿cómo es o cómo funciona? ¿No es lo mismo que clasificación por orden? Eudave, mira, es que aparte de ser similares a un polinomio Eudave, o sea, mira, Eudave, mira, es que hay, por ejemplo, hay ecuaciones de orden 2 que no son lineales Eudave. Entonces, puede ser lineal y puede ser que de orden 2, pero también hay de orden 2 que no son lineales Eudave, o sea, son dos cosas diferentes. Sí, ok. Entonces, aparte de que parezca un polinomio, los coeficientes de las derivadas tienen que cumplir una regla, ¿eh? Miren, esas funciones que multiplican a las derivadas solo pueden depender de la variable que independiente. Los an, an-1, a0, todo eso que multiplica a cada una de las derivadas solo puede depender de la variable que, en este caso, x. ¿Qué pasa que si una y está multiplicando a una derivada? ¿Qué pasa si una y está multiplicando a la derivada que sea? Esa ecuación ya no es lineal. Repito, los coeficientes de las derivadas solo pueden ser funciones de x o de la variable independiente en cuestión. Entonces, miren, esto lo vamos a ver más que en ejemplos o ejercicios para clasificarlas. Miren, Eudave, mira, aquí tenemos la lineal Eudave de primer orden, ¿no? Tenemos A1 por la primera derivada más A0 por Y. La única que puede llevar Y es el último coeficiente, ¿no? Pero las derivadas no pueden estar multiplicadas por funciones de Y. Repito, la única que puede estar multiplicada por una Y es la A0, que es la última, ¿no? Como el término constante de los polinomios, ¿no? Entonces, la única que puede multiplicar a una Y es que solo Y. La que puede multiplicar solo a Y es A0, el último término, ¿no? Entonces, aquí tenemos la lineal de primer orden. Y al ladito tenemos la lineal, ¿qué? La lineal de segundo orden. ¿Por qué? Lineal, ¿por qué? Lineal porque en el caso de la primer orden, ¿qué pasa? A1 y A0 solo son funciones de X. Repito, A1 y A0, ahorita ya cuando nos toque practicar esto de la clasificación, A1 y A0 van a tener valores. Repito, A1 y A0 solo pueden depender de X y están igualados a G de X. Ahora, la ecuación 7, la segunda parte, tenemos una lineal de segundo orden. Los coeficientes de las derivadas pueden ser funciones de X. A2 y A1 pueden ser polinomios, pueden ser funciones trigonométricas, etc. Pero solo depender de X. En este caso, la única que puede estar multiplicada por una Y es A0, que es el último término, ¿no? Repito, los coeficientes de las derivadas solo pueden depender de X, salvo el último que solo puede ser Y. Bueno, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, profe. ¿Puedo seguir, André? ¿Puedo seguir, Eudave? Bueno, continuamos. Afirmativo. Sí, profe. A ver, de Brian, ¿vamos bien? Sí, profe. Mari, ¿vamos bien? ¿Sofía? Sí, más o menos. Sofía. ¿Solo dependen de qué? Se salió. Adiós. Y el profe. ¿El profe salió? Adiós, cayó. Creo que sí. Fue Bueno, acabó la clase, 20 minutos la antes. próxima. No, bueno, serían 10 minutos antes en todo caso. ¿Entendieron? Oye, Carlos, ¿ya viste Ya que vámonos, ya el vámonos. profe Jaime subió Vámonos nuestro ya. trabajo? Fuga. Sí, eso estaba viendo, pero ¿por qué lo habrá subido? Yo creo que es para que entendamos qué es lo que quiere cuando hagamos proyectos. ¿Subió qué cosa? Podría ser. ¿Subió qué cosa? Excelente Güey? equipo. O que diga, es que es lo que no quiero que me entreguen. ¿Pero qué subió? Nuestro trabajo del experimento pasado de teoría electromagnética. ¿Cuál? El de Oye. que prende colores.
¿Podrían decirle al profe que me agregue el Teams? A Jaime. Ok, ahorita. Profe, Llegó el está profe, muteado. llegó el profe. Estábamos muteados, profe. Está silenciado. Profe, está muteado. Maestro. Sí. Jugar. No, aquí estoy, no inventen. ¿A quién agrego? No. No, es de otra clase, es de otra clase. Es de otra materia. Usted sigue con su clase. Bueno. A ver, miren. Entonces, miren, Sofía. Mira, las ecuaciones lineales son parecidas a los polinomios, ¿no? Pero, mira, cuando nosotros tenemos polinomios, los coeficientes de las potencias de x, ¿qué son, Sofía? Son números reales, ¿verdad? Sí. Entonces, Sofía, en las ecuaciones diferenciales, los números reales los cambiamos por funciones de x. Pueden ser polinomios, pueden ser funciones trigonométricas, y las derivadas vienen a ser las potencias, Sofía. Las derivadas son similares a las potencias. Ajá. Entonces, eso es lo que, mira. Entonces, eso se refiere en las ecuaciones lineales. Ahorita comparto el libro otra vez. Mira, Sofía. La ecuación lineal de primer orden, ¿qué pasa, Sofía? Tenemos una función que solo depende de x que multiplica la primera derivada, más una función que solo depende de x que multiplica a y. Si tú las derivadas las ves como potencias, la primera derivada viene a ser ¿qué? Y. Y la y sin derivar es como 1, ¿no? Repito, las derivadas se ven como potencias. Una función sin derivar. A ver, una preguntita. A ver, es para participación. Uy. Una derivada, una función sin derivar, ¿cuál sería su derivada? Una función... 1. ¿El y sobre dx? No. Si representamos la derivada como exponente, porque es y paréntesis, de hecho también es. A ver, miren, si viéramos la derivada como un exponente, la función original sin derivar tendría que elevarse a qué exponente, la y sin derivar. A la 0. ¿Quién dijo que 0? Yo. Bueno, vamos a instaurar esto de que mejor levantar la manito, para que no haya después pleitos, y bullying en la vida real. Entonces miren, recalcando, miren, gracias Ramón, gracias René. Y paréntesis 0 es la y sin derivar, Y paréntesis 0 es la función sin derivar, Y como superíndice, Y arribita, paréntesis 0 es la y sin derivar, Esa es una forma de indicar la y sin derivar, porque y comita es la ya primera derivada, ¿no? ¿Dudas con eso, Sofía? Va a haber asesoría, Sofía, y ahí vamos a tener como más animalitos más específicos, ¿no? Vamos a poner ejemplos más específicos de la clasificación, Sofía. Ok, profe. Bueno, continuamos. Puedo seguir, miren, entonces. Tenemos la de primer orden y segundo orden, ¿no? Repito, en la línea 7 tenemos la de primer orden y de segundo orden. Miren, aquí tenemos ejemplos. Tenemos... A ver, miren, aquí en esta línea. Alguien que me pueda decir... ¿De qué orden son estas ecuaciones diferenciales? ¿De qué orden? Alguien que levante, ahora sí, alguien que levante la manito y que me diga de qué orden. A ver, que levante la manito, a ver, a ver, Sergio, ya Ramón. Pues grado 1, 2 y 3 respectivamente, así de izquierda a derecha. Ok, así es. Bueno, entonces, fíjense. La primera también es lineal, Repito, la voy a subrayar. La primera también es lineal,
Esta que está y menos x, diferencial de x, es de primer orden. Gracias, Sergio. Pero esta primer orden, ¿por qué es lineal? La que está primero, ¿por qué es lineal? Porque miren, esta ecuación lineal de primer orden, la que está en la primera en la fila es lineal de primer orden, pero ¿en qué formato está? Es lineal de primer orden, pero está en su forma estándar, ¿eh? Repito, está en la forma estándar de las de primer orden, pero se puede reescribir así, ¿eh? Como está abajo, miren. La primera ecuación de la línea con manipulación se puede maquillar y se lleva ¿a qué? Se lleva a la forma estándar de una ecuación lineal. Repito, la de primer orden está en su forma estándar. Se puede manipular y escribirse como una ecuación lineal de primer orden. Entonces, repito, ¿cuál es la conclusión de la que está en la primera línea? Es de primer orden, pero se puede escribir como una ecuación ¿qué? Como una ecuación lineal. A ver, pregunta y manito. Pregunta y manito. Quiero ver la manito. Sergio, tranquilo, baja la mano, ya participaste. Sergio, baja la mano. A ver. Es que no la había quitado, no sabía cómo. A ver, levanten la manito. ¿Cuáles de las ecuaciones que tenemos, en este caso, de la parte que estoy subrayando? Bueno, de aquí de la parte de abajo. De la parte de abajo. No lo escuché. Ajá. A ver, perdón. Miren, de la parte que estoy subrayando y en azul, de la parte que está en amarillo y en azul, Abraham, ¿cuáles de esas ecuaciones son no lineales y por qué? A ver, ¿quién levantó la manito? Eudave. Bueno, es que lo dice ahí en inglés, aparte de todo, profe. Solo dilo. Pero a ver. Está bien, Eudave. Ajá. Solo dilo, pues. Bueno, no lineales. ¿Por qué la primera son lineales, Bueno, Eudave? la primera sería porque tiene una y, supongo, multiplicando a y prima. Una función que involucra y multiplicando la primera derivada. Ajá. La segunda... Pues porque es función de... O sea, es seno de y. Sí. Pues es porque le falta su diferencia, o sea, el componente diferencial a la segundo término. Bueno, miren, tranquilo, miren. El exponente de la variable independiente o dependiente es la que tiene que ser 1. Por eso ahí no cumple, ¿no? Ajá, o sea, en este caso, así es, o sea, miren. La y solita, o sea, la y que es la colita, solo puede ser ¿qué? Solo puede ser y, no puede ser una función. O sea... Ahí es una función de la función. Es una función no lineal. O sea, es una función de la y. Ajá, miren. Sí. Ajá, ¿por qué no es lineal la segunda? Porque es función de y, pero no es la y solita. Es el por qué. ¿Por qué la segunda no es lineal? Porque es función de y. Tendría que ser la y solita nada más. Sí. Ajá. ¿Sí? Sí, y en la última es exactamente lo mismo. Es lo mismo porque tenemos y cuadrada. Porque en la tercera no es lineal. ¿Por qué? Porque si fuera y solita, ok, sí sería lineal, pero en este caso tenemos y cuadrada. Entonces, ¿qué pasa? Son no lineales de primer, segundo y cuarto orden, ¿eh? Eudave, mire. Eudave, ahí estamos viendo que el orden es algo completamente separado, ¿qué? De la linealidad de Eudave. Todas estas fueron lineales, pero de orden diferente, Eudave. ¿Ah? ¿Preguntas? No. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. A ver, dime, para que sea lineal, el último término, o sea, la última y, por ejemplo, en la tercera ecuación debe estar elevado a la primera potencia. Sí, tiene que estar elevado a la primera potencia. No puede ser ninguna función de y, solo y nada más. Okay. Y multiplicado por una constante o por función de x. Los coeficientes de las derivadas o la y original tienen que ser solo funciones de x. ¿Sí? Ok. Bueno. Profe, otra pregunta. Dime. Si en el último término no... Está preguntando, Eudave. A ver, dime, Eudave. Ah, sí. Si no tuviéramos como último término a la y, si no estuviera ahí, de todas maneras sería lineal. Pues... también sería lineal, Eudave. Ok.
Sí. También sería lineal. O sea, esa Y puede o no puede estar, y puede, si cumple con los requisitos, lo importante es que los coeficientes de las derivadas sean solo funciones de X. Y esa Y puede estar o no al final. O sea, ahí nos vamos dando cuenta de los detalles. Y vamos a tener para la próxima, ¿no? Algo interactivo, ¿no? Yo les voy a poner ejemplos y me va a levantar la manito y me va a decir, es que es ordinaria, cuál es el orden, es lineal, no lineal, o sea, esas cositas, ¿no? Entonces, nos vemos de la próxima clase. Que estén bien y cuídense mucho. Y entonces nos vemos la próxima. Ok, profe. Adiós. Dale, adiós. Adiós, profe. Hola, profe. Dale, nos Dale, vemos. profe. Nos vemos. Adiós, Juliano. Cuídate, René. Sí, bueno, Cuídese, como siempre. profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Adiós, Roberto.